y va a estar a cargo de la licenciada María Carolina Mundani y de la especialista Janina Sosic. Mi nombre es Luciana Francesconi y soy docente de la Escuela de Fonobiología junto con las compañeras. Y esta jornada está situada en el mes de las infancias. Como ya todas y todos ustedes saben, hace unos 15 días se festejó el Día de la Infancia, al menos comercialmente. Y bueno, quería comentarles un hecho importante que sucedió hace muy poquito, que desde el Ministerio de Acción Social de la Nación y de la Secretaría de Niñez, Adolescencias y Familias se propuso renombrar este día por el tradicional Día del Niño, ya no va más. Ahora vamos a nombrarlo como el Día de las Infancias, estas infancias que nos comprometen, infancias que se pueden vivir de múltiples maneras y que tenemos que, bueno, que bregar para que estas infancias sean libres de estereotipos de género, libres de todo tipo de violencias y plenas de derechos. Este renombramiento nos compromete como ciudadanas y ciudadanas, pero particularmente como profesionales de la fonoaudiología, de la comunicación humana y del lenguaje en particular. Esta convocatoria de las profesionales, ellas pensaron un poco en cómo abordar las temáticas que nos comprometen con la infancia y nos van a comentar un poco sobre la historización de este término, las infancias actuales, sobre las leyes, las normativas legales que comprometen a la infancia y los derechos, el trabajo en interdisciplina, el trabajo en equipo. Y también nos van a comentar, que me pareció muy interesante, sobre experiencias de políticas públicas en la infancia en países de Latinoamérica. Luego de la exposición va a haber un momento en el que ustedes podrán hacer algunas preguntas por el chat. Ahora me gustaría presentar formalmente a las compañeras. Como dije, son docentes de la Escuela de Fonoaudiología, a lo mejor las conocen, a lo mejor las conocerán en unos años. La licenciada María Carolina Mundani es profesora adjunta de la asignatura Audiología 1. Fuera del ámbito de la facultad, en el ámbito laboral, trabaja en íntima vinculación con la niñez y forma parte del equipo técnico del proyecto de abordaje integral del desarrollo infantil de la Municipalidad de Rosario. Ella nos comenta que esta es una propuesta interdisciplinaria, interinstitucional e intersectorial que aborda el desarrollo de niñas y niños de hasta 3 años de edad junto a su cuidador primario en espacios grupales de juego. Y la especialista Janina Sosic también es profesora titular de la asignatura Introducción a la Salud Pública de la Escuela de Fonoaudiología. También trabaja como docente en la Cátedra Psicología del Lenguaje y del Desarrollo de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Y en el ámbito laboral es codirectora del Centro Comunitario Asistencial de la Facultad de Psicología de la UNR. En el mismo trabajan con clínica de niñas, niños y adolescentes desde la interdisciplina entre la fonoaudiología y la psicología. Bien, espero haberlo dicho bien, porque lo leí un poquito para no equivocarme. Bueno, le doy la palabra a Janina y comenzamos. Bueno, Luciana, sí. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la convocatoria. La verdad que estamos muy felices con Caro de este encuentro, de la posibilidad de este encuentro. No es justamente tan especial, ¿no? En conmemoración a nuestros niños, a nuestras niñas. Así que me parece sumamente interesante que se dejen estos espacios de discusión, de reflexión, ¿no? Para seguir todos y todas trabajando por el cuidado de las infancias. Bueno, también les doy la bienvenida a todos y todas. Gracias por estar, por participar. Por supuesto, agradecerle a la Escuela de Fonoaudiología la invitación y a Luciana por la presentación tan prolija. Por supuesto, uno lo pensamos con Yani, que la vamos a nombrar Yani porque además de colegas somos amigas, así que desde ese lugar no podemos nombrarnos de otra forma, nos cuesta mucho. Pensamos un poco este encuentro, este espacio, como una invitación a la reflexión, también al diálogo, ¿sí?
respecto de las infancias. Si uno se adentra o piensa en el concepto de infancia, es un concepto relativamente nuevo, moderno. Si uno pudiera historizar respecto de la infancia, nos vamos a encontrar que durante muchos siglos los niños y las niñas insertos en esa sociedad no eran tomados en cuenta, ¿sí? No había una mirada respecto de la niñez. Los determinantes sociales, históricos, culturales de cada época fueron determinando un poco cómo el adulto, los adultos en su conjunto como sociedad se fueron relacionando con la niñez. Hubo momentos nefastos donde el infanticidio, el maltrato, el abandono eran moneda corriente era usual en la sociedad acatar estas medidas o de manejarse de esa forma. El adulto consideraba al niño como otro adulto, ¿sí? Había una paridad respecto a adulto-niño. Y esto provocaba que los niños y las niñas trabajaran, sirvieran, fueran útiles a la sociedad de ese momento. Los alcanzaban las mismas leyes, o sea que podían ser encarcelados, ¿sí? Podían recibir castigos, las niñas eran obligadas a casarse en edades tempranas para cumplimentar ciertas condiciones de la época. Por suerte, ¿sí? A mediados del siglo XIX y por supuesto de todo lo que corresponde al siglo XX, las transformaciones sociales y culturales e incluso psicológicas permitieron poner a los niños y a las niñas en el centro de atención, ¿sí? En lo que decimos nosotros el centro de un sistema de representación social y colectiva. Como parte de ese sistema de transformación, numerosos científicos, voy a nombrar algunos como Piaget, Freud, Brunner, Vygotsky, entre muchísimos otros, centraron su atención en el estudio de la infancia. Y a partir de allí pudieron determinar procesos de maduración, procesos psicológicos, el desarrollo, en fin, un montón de aristas que tiene la niñez y que nos permite conocerla y entenderla como una disparidad respecto del adulto, ¿sí? Alejarnos de esa paridad que tuvo en algún momento. Y también colocó a la infancia en un lugar de importancia para la sociedad, para el desarrollo de la sociedad y el bienestar de la comunidad. Era una sociedad que gracias a estas consideraciones pudo cambiar su forma de ver la niñez y pudo diseñar objetos para niños, aparece la literatura infantil, canciones, la vestimenta, o sea, desde cuestiones banales, ¿sí? Como puede ser el vestido, hasta cuestiones importantes, como puede ser atender a la protección de esos niños, ¿sí? Y niñas. Uno podría decir que en la actualidad los saberes que tenemos, la infancia, digamos, puede ser vista desde múltiples lugares, desde nuestras prácticas, nuestras instituciones y nuestros saberes, han logrado capturar la infancia, ¿sí? En cuanto a la posibilidad de entenderla, de actuar sobre ella, de protegerla. Pero me pareció muy interesante cuando pensábamos con Yani trabajar este concepto, me pareció muy interesante un planteo que hace Graciela Montes, en donde nos permite ver que la infancia sigue siendo lo otro, ¿sí? Sigue siendo lo distinto, sigue siendo lo diferente, y que eso mismo, en su dinámica actual, en su movimiento, y también en su singularidad, también sigue cuestionando de algunas maneras nuestros saberes y nuestras prácticas.
lo que hace que todo el tiempo estemos reinventándonos como adultos para tratar y abordar las infancias. De esta manera podríamos decir que la infancia, ya no, el concepto de infancia queda corto, ¿sí? Podríamos hablar de infancias, porque hablar de infancias propone una mirada más plural, más amplia, más dinámica, que nos permite de alguna manera alejarnos del intento de homogeneizar a la niñez en una niñez modelo, ¿sí? En una niñez, en un deber ser de ese niño o niña, y permite abrir a la singularidad del proceso de infancia para cada niño y para cada niña, respetando sus diferencias, su complejidad, su diversidad, permitiendo su subjetividad, ¿sí? Por supuesto, dentro de las circunstancias que le toquen vivir, que no son menores, ¿sí? El mundo que rodea, las circunstancias, lo social que rodea a estos niños y estas niñas, depende, los lugares donde nazcan, van a condicionar o pueden producir muchos condicionamientos en relación a su infancia. Y algo que también me parecía importante de destacar, que también lo trae a cuenta Graciela Montes en alguno de sus textos, es esto de entender que la infancia compromete tanto el ámbito privado, o sea, es privada, pero que también la infancia es un asunto público, ¿sí? Y que en esta relación dispar que estaba comentando antes, en donde hay una hegemonía respecto del adulto en relación al niño, hay una situación de poder, es esa misma situación de poder y esa misma hegemonía la que nos hace responsables, ¿sí? De lo que a estos niños y niñas les suceda. Dentro, respetando por supuesto su individualidad, pero dentro del ámbito social. Como sociedad somos responsables de nuestras infancias. Por lo tanto, me pareció importante traerlo porque precisamente nuestras experiencias laborales, profesionales e incluso yo me atrevería a decir personales, tienen que ver con el trabajo, tiene que ver con este trabajo de abordar las infancias, que sin duda el planteo que con Yani vamos a hacer hoy es un planteo singular, sí, es una mirada, por eso al principio lo pudimos comentar de abrir a un diálogo, ¿sí? Respecto de las infancias. Pero bueno, no queríamos dejar de contextualizarla y conceptualizarla de esta manera. En función de esto, de que la infancia es un asunto público, ¿sí? Hay una ley, que es la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, una ley nacional sancionada en el 2006, que después la provincia de Santa Fe en particular la convierte en su propia ley, la de 1967, y que es el marco legal que tienen las infancias hoy para ser tratadas y abordadas. Yani. Bien. Sí, en relación a esto que vos estás comentando, Caro, ¿no? El marco legal, ¿no? Acerca del cuidado de las infancias, bueno, no es menor, no nos parece menor que todos y todas aquellas que trabajamos con los niños, las niñas y los adolescentes, conozcamos acerca de estos marcos regulatorios desde las legislaciones vigentes en nuestro país, sobre todo porque por un lado, digamos, amplía la perspectiva de nuestra práctica en el sentido de poder contemplar, ¿no? Las problemáticas que pueden surgir con estos grupos poblacionales que ustedes saben que para nosotros desde la fonoaudiología, ¿no? Los niños, las niñas y los adolescentes son poblaciones con las que nosotras y nosotras usualmente trabajamos, ¿no? Entonces, por un lado, creo que amplía la posibilidad de pensarnos en nuevos escenarios en las prácticas y por sobre todo nos ubica en un lugar también protagonista en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos que se enuncian en dichas leyes. En relación puntual a la Ley Nacional
número 26.061, que es la Ley de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ustedes saben que previamente a esta ley, en la República Argentina, existía la Ley de Patronato de la Infancia, ¿sí? Que fue una ley del año 1919, en donde, digamos, la tutela, el patronato sobre la figura de los infantes la tenían los jueces. El Estado imponía esta figura, la protección de la salud, de la educación, digamos, de los niños que se encontraban, ¿no?, en desamparo y en riesgo, a los jueces de familia. En este caso, los niños y las niñas eran objeto de protección. Luego, con el correr de los años, se empezó a gestar esta necesidad, ¿no?, de alguna manera ayornar la legislación nacional, sobre todo apoyada en lo que ustedes conocen como la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entonces, así fue como en el 2005 se sanciona y se aplica esta ley que decíamos recién, en donde directamente hay un cambio de paradigma en el sentido de abandonar esta idea de los niños y las niñas como objeto de protección, dando paso a considerarlos como sujetos y como sujetos de derechos, ¿no? Yo creo que esta fue, digamos, el primer gran logro que tiene a partir de esta ley. En este sentido, digamos, esta ley va a enunciar una serie de derechos en donde se les pide que haya una máxima exigibilidad. Y en este caso, lo que va a realizar, digamos, el Estado es tratar, ¿no?, de generar políticas públicas que acompañen a los distintos actores de la comunidad en general, ¿no?, que tienen que ver con la protección de la infancia y que ahora vamos a ir viendo quiénes son, de apoyarlo, ¿no?, con los distintos programas, planes y políticas específicas para el cuidado de las infancias. Entonces, digamos, aquí, como decíamos recién, se pone fuerte el hincapié en considerar al niño como sujeto de derecho, y que estos derechos de ninguna manera pueden ser intransferibles, pueden ser derogados, no hay manera de que puedan ser divisibles. Hay un interés superior puesto en el niño, en su condición de sujeto de derecho, en su condición de ser oído, de ser escuchado en cualquiera de sus manifestaciones. Hay una cuestión puesta en el respeto hacia su diversidad cultural, a proteger todo lo que tenga que ver con su desarrollo en distintos ámbitos, en desarrollo considerado dentro de lo que es el ámbito familiar, como también así en el ámbito de lo social y de lo cultural, ¿no? Y otro punto importante a destacar de esta ley es que siempre tenemos que velar por preservar su centro de vida. ¿Qué se considera centro de vida? Digamos, aquel ámbito en donde los niños y las niñas han pasado mayor parte de su existencia. Y esto sobre todo se tiene mucho en cuenta cuando algunos de los derechos que hacen a la protección de los mismos son vulnerados. Entonces, siempre se trata de buscar alternativas en donde este derecho a conservar su centro de vida sea preservado. En cuanto a lo que tiene que ver con las políticas públicas que emanan de esta ley, se pone un fuerte hincapié en lo que es el fortalecimiento del rol de la familia. Aquí, digamos, la responsabilidad en el cuidado de los niños y de las niñas y de los adolescentes está puesta en la figura de la familia. Y el Estado, digamos, a partir de distintos organismos que, como ellos piden en esta ley, tienden, ¿no?, ser descentralizados, lo que tiene que asegurar es velar por otorgarle a esas familias estas necesidades que ellos tengan para poder sostener estos derechos de los cuales los niños deben gozar. Entonces, por lo tanto, se pone mucho hincapié en todo lo que tenga que ver no solo con la descentralización de los organismos de aplicación de estos planes, de estos programas, sino también con la coordinación con distintos actores de la sociedad civil.
Esto que tiene que ver, y está muy vinculado, ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos del derecho a la salud, esto tiene que ver con un trabajo mancomunado, con distintos actores sociales involucrados en el cuidado de las infancias, como para que de alguna manera todos esos esfuerzos se unifiquen y sean en beneficio del cuidado de las infancias. Esto, por supuesto, que también apela a que se realice bajo lo que conocemos como participación comunitaria, en el sentido de generar una postura activa por parte de la ciudadanía, en este caso, en el caso que hoy nos compete, que lo que tiene que ver con el cuidado de las infancias. Como decíamos más temprano en relación a la responsabilidad familiar, otra cuestión importante que se enuncia en la ley es que estos derechos, esta responsabilidad de sostener los derechos de las niñas y las niñas, están puestos tanto en la madre como en el padre. Las figuras maternales y paternales son aquellos que deben encargarse de velar por un cuidado adecuado, por el desarrollo adecuado de estos niños y niñas, inclusive por una educación integral, ¿no? Y como les decía antes, el Estado, de alguna manera, tiene que asegurar distintos tipos de acciones, sean estos programas, planes, distintos tipos de asistencia, para ayudar a estas familias a que puedan cumplir adecuadamente con esta responsabilidad. Entonces acá, digamos, vamos a partir, ¿no? A partir de este punto de la ley, se comienzan a enumerar una serie de derechos que son muchos, de los cuales nosotros vamos a enunciar los más importantes, y para podernos luego hacer un debate en torno a ellos. Bien, cuando yo pensaba en este sentido en relación al compromiso familiar, tanto papás, mamás, o como lo llamamos nosotros, el cuidador primario, pensaba digo, bueno, enunciemos los derechos, pero desde otro lugar. Uno podría enunciarlos, el derecho a la vida, el derecho a la educación, pero me parece más importante visualizarlos y trabajarlos, porque nosotros somos profesionales de la salud, ¿sí? Y como profesionales de la salud pensamos centrarnos ahí. Igualmente pienso que la cantidad de derechos se interrelacionan entre sí, están en esta familia, ¿sí? En este cuidador a cargo de este niño, responsable de este niño o de esta niña. Cuando hablamos de los derechos, hablamos del derecho a la vida, por ejemplo, pero no a cualquier calidad de vida, sino con una calidad buena, ¿sí? Con una buena calidad de vida, donde el niño esté preservado en su integridad personal, en donde se preserve su dignidad, se evite el maltrato, se eviten, por supuesto, maltrato psicológico, maltrato a golpes, abusos, torturas, trabajo infantil, también el derecho a tener una vida privada, que es algo de lo que Yani también mencionaba antes, el derecho a la educación, el derecho a que esa educación sea una educación gratuita, pública, que atienda a su desarrollo integral, que sea una educación inclusiva, que le permita desarrollarse para entrar al mundo del trabajo, ¿sí? El derecho a la libertad, a ser libres, que va de la mano del derecho al juego, a la recreación, ¿sí? Y por supuesto el derecho a la seguridad social. Sí, Carol, esto que vos decías, ¿no? Qué importante el derecho al juego, el derecho a la recreación, y si lo pensamos también, ¿no? Desde la concepción de una salud integral, ¿no? Porque si pienso, ¿no? Que la salud se reduce únicamente a cuestiones del orden de lo biológico, por supuesto que la recreación, el juego parece como una cosa accesoria, ¿no? Pero si tomamos la postura de considerar a la salud, ¿no? Con una determinación social, esto es, que influyen no solo aquellas cuestiones vinculadas a lo biológico, como decíamos recién, sino también, bueno, los entornos, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con lo ecológico, desde cómo son las características
de las viviendas de los barrios donde esos niños y niñas viven, bueno, la alimentación que pueden recibir, la calidad de esa alimentación, el acceso a la educación y el sostenimiento dentro del sistema educativo, y todo lo que tiene que ver con la cuestión de los valores culturales que están inscritos allí. Por eso también me parece interesante cuando la ley enuncia el derecho a la salud, incluye que también debemos tener en cuenta el respeto por las diversidades culturales, ¿no? Que siempre y cuando nosotros intervengamos desde el sector salud, el acceso a los mismos tienen que considerar y tienen que respetar las pautas familiares y culturales reconocidas por esa familia, por esa comunidad a la que ellos pertenecen, y por otro lado, que ese acceso sea libre, que sea irrestricto, y que no se ponga desde el sector salud distintas barreras, que pueden ser barreras desde lo cultural, desde la accesibilidad geográfica, digamos, hay muchas barreras que puedan impedir que estos niños y estas niñas accedan a la atención de la salud. Eso, por un lado, me parece súper interesante, que está incluido en la ley, ¿no? La cuestión de la variabilidad cultural, por supuesto, y que ahí mismo lo enuncia, siempre y cuando esto no constituya un peligro para la vida de estos niños y estas niñas y para su integridad. Otra cuestión interesante cuando menciona la ley el derecho a la salud tiene que ver con considerar, ¿no?, programas de asistencia integrales. Y cuando hablamos de asistencia integrales, sabemos que pensamos en una clínica que no comprenda únicamente las clásicas intervenciones desde el sector salud en lo que respecta solamente al tratamiento de la dificultad, de la enfermedad, sino muy por el contrario, el hecho de generar actividades de promoción y prevención de la salud que van a dar cuenta del concepto integral desde donde nosotros, los y las profesionales de la salud, podemos plantear nuestras prácticas. Pero bueno, me parecía interesante rescatar que esto está enunciado en la ley y creo que nos debemos apoyar fuertemente en estas cuestiones en torno a el trabajo en interdisciplina, porque si nosotros hablamos de integralidad, difícilmente podamos pensar una integralidad sin considerar un trabajo interdisciplinario. Y por otro lado, otro de los aspectos que se mencionaban anteriormente, la intersectorialidad, ¿no? Esto de trabajar con otros sectores de la sociedad, aunando esfuerzos en el abordaje de las problemáticas que puedan surgir. En relación a la interdisciplina, bueno, podemos comentar varias cosas también, no solo de lo conceptual, sino también de las experiencias que hemos ido teniendo, ¿no, Caro? Sí. La interdisciplina, ante todo, es un desafío. Para cualquier disciplina, por lo menos en mi modo de verlo, es un desafío. Hay una frase, que la voy a parafrasear porque no la recuerdo tal cual, de Alicia Stolkiner, que plantea esto de cómo nace la interdisciplina, y dice, la interdisciplina nace de alguna forma de la incontrolable indisciplina en la que se nos presentan nuestros problemas. Y esto es, si bien ella lo plantea de manera general, desde la infancia sucede muy a menudo en los contextos en donde nosotras particularmente trabajamos, en donde realmente el abordaje implica sí o sí un abordaje interdisciplinario, ya que es imposible encasillar una sola disciplina, no puede dar cuenta de la problemática que se está abordando, ya que los problemas no se presentan como un objeto, ¿sí? Se presentan como una demanda compleja, muchas veces es una demanda difusa, que implica que varios cuerpos conceptuales se pongan a jugar para el abordaje de estas problemáticas. Me parecía importante, al hablar de interdisciplina, pensar en un análisis más desde lo individual y subjetivo y un análisis desde lo grupal.
Cada disciplina en sí misma no existe per se, ¿sí? Existe porque los sujetos portan a esta disciplina. Son los sujetos los que la hacen, la transforman, la recrean, la renuevan, ¿sí? Y la interdisciplina implica estos saberes que se ponen a jugar, que cada sujeto en su subjetividad pone a jugar dentro de un grupo de trabajo. Por lo tanto, se juegan algunas hegemonías discursivas, algunas relaciones de poder a las que hay que trabajar, ¿sí? Quienes trabajamos en equipo interdisciplinario sabemos de que es necesario trabajar las hegemonías discursivas, porque si no se complica la interdisciplina, ¿sí? Se ve afectada. Creo que lo principal que cada sujeto tiene que hacer dentro del trabajo interdisciplinario es renunciar en algún punto a que su saber disciplinar puede dar cuenta, ¿sí? de la problemática total, ¿sí? Y que esa disciplina no va a poder resolver la problemática que necesita abordar, porque no puede dar respuestas, ¿sí? De alguna manera ese renunciamiento hace que el equipo interdisciplinario pueda empezar de alguna forma a funcionar. También otra cuestión en relación a la interdisciplina es aquella que implica una construcción continua. Digamos, no se puede pensar a la interdisciplina como un estado, ¿sí? Como un lugar al que uno llega, sino como una constante construcción. Y tiene que ver con estos seres humanos que formamos ese grupo, ¿sí? En donde todo el tiempo estamos jugando entre la diferenciación, entre mantener la diferenciación que nos da la disciplina, pero también se nos juega la integración para resolver la problemática. Particularmente por haber pasado por varios equipos interdisciplinarios, recuerdo una anécdota con un equipo en particular, que decíamos, hoy nos salió bien, hoy pudimos hacer interdisciplina, hoy pudimos trabajar esta situación, este caso clínico que estábamos abordando en interdisciplina, porque muchas veces nos pasaba que quedábamos enunciando, ¿sí? Sin escuchar al otro, enunciando desde lo disciplinar, sin poder realmente confluir en un abordaje común. Por eso es tan importante, por lo menos desde mi modo de verlo, tan importante el espacio que se le dé a los retrabajos, el espacio que se le dé a los trabajadores para que puedan construir esta interdisciplina, que no es menor en relación a los tiempos de la asistencia, lo hablo principalmente desde el ámbito público municipal, en donde la asistencia y la demanda asistencial es muy alta, pero que uno debería poder tener esos espacios de retrabajo, de seminarios, de casos clínicos, de ateneos, que permitan la construcción de la interdisciplina. Porque en las infancias en particular, seguramente en otras temáticas también, que tengan que ver con lo social principalmente, la interdisciplina se hace más que necesaria, se hace fundacional del trabajo. Sí, claro, en relación a esto que vos decís, mirá, acá tengo otra cita de Stolkiner, que hace alusión justo a lo que vos estás diciendo. Te las leo, dice así: Stolkiner afirma que la construcción conceptual común del problema, que implica abordaje interdisciplinario, supone un marco de representaciones comunes entre disciplinas y una cuidadosa delimitación de los distintos niveles de análisis del mismo y su interacción. Para que pueda funcionar como tal, un equipo asistencial interdisciplinario requiere la inclusión programada dentro de las actividades de los dispositivos necesarios. El tiempo dedicado a estos, sean reuniones de discusión de casos, sean ateneos compartidos, reuniones de elaboración del modelo de distintas entrevistas, historias clínicas, debe ser reconocido como parte del tiempo de la labor profesional. Esto también creo que es sumamente importante, ¿no? Porque muchas veces pensamos,
bueno, pensamos muchas cosas sobre la interdisciplina o presuponemos muchas cuestiones en relación a la interdisciplina. Como vos decías, trabajar interdisciplinariamente no es fácil. Trabajar interdisciplinariamente supone un tiempo de conocimiento con aquellas personas que, como también vos decías, portamos las disciplinas, ¿eh? Y sobre todo tiene que ver con concebir, en este caso sí, el objeto de estudio que sobre lo que estamos hablando hoy son los niños y las niñas y los adolescentes, desde una concepción común, ¿no? Ir confluyendo en el aporte que cada uno puede hacer de sus marcos conceptuales, disciplinares, al armado, ¿no?, de un nuevo constructo que surge de ese trabajo en común. Pero para que esto pueda lograrse, se necesita sobre todo de un tiempo, se necesita de un conocimiento de esas personas que estamos involucradas en este trabajo. Por supuesto que este conjunto de personas estén articuladas, que podamos definir roles, y que por supuesto todos estemos bajo esta premisa de una tarea compartida o de un propósito común, ¿no? Ahora, todo esto no puede realizarse sin que haya flexibilidad al interior de los integrantes del equipo, ¿no? Si cada uno va a intentar, ¿no?, de alguna manera sostener su propia visión, ¿no?, no dando lugar a la escucha frente a lo que el otro tiene para ofrecer, bueno, el trabajo interdisciplinario es prácticamente imposible. Lo que sí nosotros nos encontramos en la clínica es que hay llamados trabajos interdisciplinarios que en realidad son superposición, es como una multidisciplina Jordana, digamos, ¿no? Pero aquí todavía nos damos cuenta que el objeto de estudio, en este caso nuestros sujetos de atención, que son los niños y las niñas, en realidad siguen viendo, pensándolos desde una visión parcializada y fragmentada. Entonces yo creo que todavía hay mucho camino, ¿no?, por andar, por recorrer, por transitar, incluso en lo que tiene que ver con el trabajo interdisciplinario, que sería como un trabajo previo para luego sí llegar a la intersectorialidad, ¿no? Yo creo que para poder trabajar y articularnos con otros sectores de la sociedad, los equipos que trabajamos con niñas y niñas tenemos que tener bien aceptado esto del trabajo interdisciplinario, que no quiere decir que a lo largo del tiempo vayan a surgir, ¿no?, problemáticas, discusiones, no siempre vamos a estar pensando lo mismo acerca de las situaciones que se nos plantean, pero sí, en este marco de respeto, ¿no?, y de conocimiento mutuo, seguramente vamos a ir encontrando las posibles maneras de intervenir frente a los casos que sabemos que realmente cada vez son más complejos. En realidad también este tipo de abordaje lo tenemos que llevar adelante frente a la gran complejidad que tienen las problemáticas de salud de hoy, en donde no podemos seguir pensando en una clínica centrada en el consultorio y encerrada en el consultorio, sino, como decíamos antes, inclusive desde la ley se enuncia esta necesidad, ¿no?, de considerar esta atención integral, saliendo al campo y ejerciendo actividades que tengan que ver con la promoción y la prevención, ¿no? Y ahí también es donde le damos lugar a comenzar a pensar en esto de la intersectorialidad que mencionábamos más temprano, ¿no? Esto de poder, yo como integrante de un equipo interdisciplinario desde el sector salud, empezar a interactuar con otros actores sociales, en donde el binomio más conocido para nosotros en el trabajo con niños y niñas va a ser la escuela, porque los niños y las niñas deben asistir en las instituciones educativas, entonces con lo cual trabajar con los directivos, trabajar con los docentes, pensando juntos estrategias, ¿no?, para optimizar los derechos de estos niños y estas niñas, para restablecerlos en el caso que estos se hayan vulnerados, me parece un eje esencial sobre el cual ir diagramando y pensando nuestros abordajes en la clínica fonoaudiológica, pero en el marco también de
una clínica interdisciplinaria y también en el marco de una estrategia intersectorial. ¿No? Me quedo sí. No, decime. No, me quedo pensando en esto de la intersectorialidad, cómo puede ir variando y cómo puede ir nutriéndose, porque nada, recuerdo algunos programas que he conocido de atención, de abordaje a la infancia, y cómo a veces la intersectorialidad se da dentro de lo gubernamental, y a esto me refiero a la Secretaría de Salud Pública, con la Secretaría de Educación y Cultura, con la Secretaría de Desarrollo Social o Desarrollo Humano, como a veces los actores están dentro del marco de lo gubernamental, pero a veces no. Y ahí la intersectorialidad se complejiza aún más cuando nos encontramos trabajando con organizaciones sociales, cuando nos encontramos trabajando con el sector privado, que también interviene, cuando nos encontramos trabajando con provincia, ¿sí? En donde parece que todos hablamos lo mismo, decimos lo mismo, pero muchas veces tenemos que ponernos de acuerdo, porque eso que parece similar en el discurso acerca de la niñez, de las problemáticas, de las intervenciones a realizar, necesitan ese tiempo, por eso lo rescato nuevamente, necesitan ese tiempo de construcción de un discurso común, ¿sí? Que se deben los profesionales de los distintos sectores para el abordaje de esa problemática, para el abordaje de la infancia en particular, que es lo que nos convoca hoy. Me quedo pensando, se me vienen ejemplos todo el tiempo del proyecto de abordaje del desarrollo infantil de la Municipalidad de Rosario, y cómo estos aspectos que parecen teóricos, y que de hecho lo son, que son aspectos teóricos que estamos viendo, se confluyen en la práctica, cómo estos equipos se construyen, en particular en este proyecto en particular, los dispositivos de juego que se llevan adelante por profesionales interdisciplinarios, pertenecen tanto a la Secretaría de Salud Pública como a la Secretaría de Desarrollo Humano, y en donde la Secretaría de Cultura aporta de una manera diferente, con una visión completamente distinta de la infancia, trae realmente el aporte para escuchar a la gente de cultura, es impactante para nuestra habitual práctica disciplinar, y nos permite ampliar la visión, nos permite pensar en estas infancias y en estos abordajes de manera mucho más amplia. Sí, y por otro lado me parece que esta interrelación lo que también posibilita, como decíamos, que vemos enunciado en la ley, y que desde los que trabajamos desde el sector salud también sabemos la importancia de la participación comunitaria, de alguna manera todo esto, ¿no?, también tiende a que la ciudadanía, que los distintos actores sociales, que en definitiva van a ser los destinatarios, ¿no? En este caso hablamos de los niños y las niñas, pero sabemos que sus cuidadores, sus padres, sus madres o quienes cumplan esa función, ese rol, en realidad van a ser nuestros sujetos, ¿no?, de atención-cuidado, y la importancia de poder empoderarlos a ellos, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con, bueno, resguardar los derechos de los niños y las niñas, hacerles ver que ellos tienen las herramientas necesarias, orientarlos, acompañarlos, porque también, si bien sabemos que las inequidades que se producen, ¿no?, sobre todo en lo que tiene que ver con la población infantil, bueno, las conocemos y existen de alguna manera. Lo que sí nosotros podemos hacer desde nuestro lugar, y por eso a nosotras nos interesaba hoy marcar como distintos campos de acción desde nuestra disciplina, que es la fonoaudiología, digamos, cómo de alguna manera podemos participar para que esos usuarios del sistema de salud o
si lo vemos desde un sentido de aquel ciudadano, aquel vecino, ¿no? Que es parte de una comunidad, que es parte de un barrio, pueda también velar por el cuidado de estos niños y estas niñas, ¿no? Y desde el Estado y sus distintos organismos, ir ofreciéndole las posibilidades, ir ofreciéndole, digamos, estas distintas instancias de acompañamiento frente a familias que por ahí lo pueden estar necesitando. Yo creo que, sobre todo con lo que estamos asistiendo hoy, ¿no? A las dificultades también, en mi experiencia en la clínica, en los últimos años, estos roles maternos y paternos, o quienes cumplan la función, que muchas veces son abuelos, son abuelas, que por distintas circunstancias los padres y las madres de los niños no pueden hacerse cargo de ellos. Es tan importante, ¿no? Hacerles este acompañamiento en lo que tiene que ver con las funciones, ¿no? Con la función materna, con la función paterna. Los adultos muchas veces se sienten debilitados en estas funciones. Entonces también yo creo que tenemos mucho para aportar en ese sentido, y siempre me gusta esto de rescatar, cuando hablamos de participación social, de generar en ellos esta postura activa, ¿no? No pretender que vengan en búsqueda de soluciones mágicas, que por otro lado sabemos que no existen, sabemos que no hay recetas mágicas para todas las perturbaciones, para las dificultades que se nos puedan ir, que podamos ir encontrando en el camino, pero es ir generando en ellos, ¿no? Estos recursos que muchas veces, aún en contexto de mucha vulnerabilidad social, nos encontramos con mujeres, con hombres, que tienen recursos simbólicos interesantes para poner a jugar, y acá aparece el título de nuestra presentación de hoy, ¿no? Estas infancias que están en juego para nosotras, que están en juego para la sociedad en general, como un valor tan importante para el desarrollo de nuestro país, que son nuestras niñas y nuestros niños. Creo que lo que tenemos que poner a jugar nosotros desde nuestro lugar es esta posibilidad, ¿no? De ir generando un mayor, digamos, nivel de participación ciudadana en el sentido, en este caso, del cuidado de los niños y las niñas, y de rescatar esos saberes populares, rescatar todos estos aspectos ligados más a los aspectos positivos de la salud, ¿no? Como decíamos, esto del jugar, de la recreación, del compartir, que lamentablemente en estos contextos que estamos viviendo, y mucho más en aquellos contextos vulnerables, muchas veces están debilitados o están perdidos. Pero tampoco es así, o sea, en mi experiencia no siempre me encuentro en contextos vulnerables con personas que no tienen ningún tipo de capacidad o de recurso simbólico para llevar a cabo las funciones, ¿no? Porque también a veces si no hay como una estigmatización respecto de que siempre se los ubica en un lugar de un no poder. Muy por el contrario. O de un no saber, o de un no saber hacer. Claro. Muy por el contrario, me parece que nuestro rol es sacar a relucir todo eso que está en ellos, ¿no? Y que muchas veces necesita de un acompañamiento, ¿no? Y sentirnos nosotras, digo nosotras, pero nosotras y nosotros como fonoaudiólogos y fonoaudiólogas, como parte de ese equipo de salud, ¿no? Y como agentes de salud que tenemos mucho para dar y para hacer respecto de eso, y mucho para recibir de estas poblaciones con las que nosotros trabajamos, porque en realidad esto es una retroalimentación, y cuando uno va a proponer una actividad, sobre todo lo que tiene que ver con actividades de promoción y prevención, siempre es mucho más lo que se trae de lo que deja. Sí. A lo largo me quedo pensando en las políticas públicas de Latinoamérica en función de esto, en función de cómo promover la participación ciudadana. Y en Colombia hay un programa que se llama Buen Comienzo, que es un programa de la ciudad de Medellín. La ciudad de Medellín, si ustedes recuerdan, es una ciudad que estuvo en la década del 80 arrasada por el narcotráfico. Era la ciudad con más homicidios
durante un montón de años, de la mayor cantidad de homicidios diarios, y pudo reconstruirse a partir de políticas públicas en todos los sentidos, pero aquellas principalmente que abordaron la infancia se realizan y se llevan a cabo a través de un programa que se llama Buen Comienzo, que tiene que ver con una política nacional que se llama De Cero a Siempre, que es una política nacional respecto de las infancias, y en nuestra visita como equipo técnico a la ciudad de Medellín y a conocer esa política pública y a intercambiar la política pública municipal y la política pública de la Municipalidad de Medellín, de la Alcaldía de Medellín, cómo la intersectorialidad, la interdisciplina y la comunidad, como decía Yani recién, se ponen a jugar no solo desde que el niño nace, sino desde el embarazo. Y recuerdo haberme quedado pensando en el momento, pero una fonoaudióloga, un fonoaudiólogo, ¿de qué manera podría intervenir en este espacio, en un espacio de embarazadas? ¿Cuán útil resulta que intervengamos en múltiples espacios? ¿Sí? No solo en aquellos a los que conocemos más profundamente, como es el ámbito del consultorio, el ámbito clínico, sino en aquellos espacios que se nos abren y que se nos posibilitan, y cuánto tendríamos ahí para aportar. En esos dispositivos, en el dispositivo de embarazo de la ciudad de Medellín, había una fonoaudióloga, ¿sí? Había una fonoaudióloga desde la parte de salud, había un trabajador social, estaba llevado adelante de una manera muy particular en un espacio de juego, que en eso era coincidente con lo que nosotros hacíamos acá en la MUNI, y cómo se podía aportar, cómo nuestra profesión podía aportar otros saberes y otras experiencias que ahondaban y calaban fuerte en estas mamás, en este caso, porque el espacio de embarazadas estaban invitados los papás, pero no concurrían siempre, algunos sí. Nos comentaban en ese momento que estaban proactivas a la paternidad participativa, pero bueno, en algunas instancias llegaban y en otras no, y cómo se podía trabajar la espera, la llegada de ese bebé a través del lenguaje, del uso del lenguaje, del uso de la palabra, algo que quizás no se nos ocurra hoy participar, ¿sí? Hay muchos ámbitos en donde la fonoaudiología, los fonoaudiólogos y las fonoaudiólogas pueden poner su conocimiento a jugar, más allá de ese ámbito clínico, ¿sí? Fue muy interesante esa visita porque nos nutrió a nosotras como equipo interdisciplinario desde ese lugar, desde la posibilidad de ampliar la visión disciplinar en función de la interdisciplina, por supuesto, pero en función de la intersectorialidad también. Claro, esto que vos traes, creo que está en directa relación con la concepción de salud con la que nos manejemos. Vos lo podés pensar así porque estás considerando los determinantes sociales de la salud, esto que tiene que ver con aquellas condiciones que van a marcar desde lo singular, ¿no? A cada grupo de la población, desde el momento que nace, crece, en donde vive, donde trabaja, hasta que muere. Entonces, desde esa premisa, uno puede empezar a situar nuevos espacios de intervención, y como vos decís, también yo creo que hay mucho terreno por seguir, por el cual seguir trabajando, seguramente las generaciones venideras harán mucho más de lo que hemos podido hacer nosotras hasta acá, los recorridos, ¿no? Esto es algo que tiene que seguir, ¿no? Que tiene que continuar en el sentido de profundizar otros, como decíamos, otros espacios y otros ámbitos de aplicación de la fonoaudiología, y también yo creo de reconocernos nosotras como partes de un equipo, porque sabemos también y todas de alguna u otra manera hemos sufrido esta cuestión de decir, bueno, ¿qué hace una fonoaudióloga acá? O vos tenés que hacer, inclusive a mí me ha pasado hasta el interior de algún equipo,
Decir, bueno, ¿y vos por qué estás acá? ¿Qué tenés que ver con esto? Bueno, les hablo de plantear talleres en relación a esto, ¿no? De la protección de derechos en las infancias, en los adolescentes, en la problemática de la violencia, o sea, me ha pasado con tópicos, digamos, problemáticas de salud, en donde muchas veces he tenido que decir, bueno, miren, yo estoy acá porque me parece importante tal y cual cosa. Entonces yo creo que es un camino en el cual tenemos que seguir caminando y profundizando. Y que a partir de allí, creo que siempre también la clínica es un acto creativo, ¿no? Y por eso no podemos nunca desvincular esto siempre de las cuestiones del orden de lo singular. Son cuestiones que a lo mejor van de alguna manera surgiendo como posibilidad y que luego se van haciendo colectivas. Por eso también, bueno, esto de considerar la salud con estas dos vertientes, no podemos pensarla únicamente, estrictamente de lo singular sin pensar en lo colectivo. Yo creo que un poco el desafío, ¿no? O lo que podemos dejar aquí como para poner, ¿no? en debate, en discusión, y para seguirlo pensando en múltiples encuentros, es bueno, cómo nos vamos abriendo paso desde nuestra disciplina, pero no por nosotros mismos, sino por los que nosotros trabajamos, en este caso por los niños, niñas y adolescentes, y habría un montón de otros grupos poblacionales que también son incumbencia de la fonoaudiología, en donde tendríamos que seguir pensando distintos tipos de intervenciones, por ahí más novedosas o menos tradicionales, ¿no? Siempre creo que pensar la clínica bajo esta premisa, que no tiene que ver estrictamente con lo asistencial, sino también con ampliar el campo, bueno, una cosa va llevando a la otra. Si trabajás en prevención, ya inevitablemente trabajas interdisciplinariamente, y si te vas aún más en el terreno de la promoción de la salud, bueno, ahí no hay intersectorialidad que no se meta en la promoción, ¿no? La promoción, si pensás en los aspectos positivos de la salud, bueno, evidentemente nos invita a trabajar y a convocar otros actores sociales. Entonces yo creo que un poco la premisa pasa por ahí, por quedarnos pensando o utilizar los marcos conceptuales para pensar futuras prácticas, diferentes, pero no por ser diferentes no son interesantes o no, y que de alguna manera me parece que responden a las problemáticas acuciantes de estos tiempos, que de alguna manera nos convocan a nosotras desde nuestro lugar, bueno, a hacer algo por ello, ¿no? Sí, por supuesto. Las problemáticas, como mencionabas vos, no solo para el abordaje de esas problemáticas, sino también como para pensarnos profesionalmente desde otro lugar. Poder salir y ampliar la mirada profesional. ¿Sí? Creo que ese era el objetivo de poder contarles esto hoy. Exacto. Bien. Bueno, muchas gracias, quedó muy claro. También pienso con ustedes de lo amplia que es la fonoaudiología y de lo importante de situarnos como partícipes de una comunidad también. Por más de que hagamos clínica en consultorio privado, siempre tenemos que tener conocimiento de los marcos legales, de los distintos sectores que se ocupan en nuestras ciudades, localidades o pueblos. El tema de las infancias, siempre estar en contacto con alguien, porque bueno, no estamos aislados. Bien, ahí piden la palabra, Caro, ¿sí? Bueno, un honor contar con Caro y con Janina, docentes de nuestra escuela, referentes realmente en lo que hace a el trabajo con las infancias en la salud pública. Y bueno, a lo largo de escucharlas se me disparaban tantas cosas, porque creo que es una temática que bueno, en el devenir de todo este tiempo y en las grandes transformaciones que hubo, pensaba, Caro, la introducción de cómo fue transformándose el concepto, que en realidad, bueno, sabemos que lo conceptual acompaña
el devenir del tiempo, o sea, que haya cambiado un concepto es porque hubo un tiempo que venía ya presionando y cambiando. Pienso esto de, por ejemplo, cuando cambió el nombre de menores, ya no eran más menores a nivel legal, ¿no? Minoridad y familia, esto de menor, que cambió y que pasa a ser niño, niña, infancia, y ya estamos involucrando conceptualmente, pero hasta actitudinalmente, otras cuestiones en estos cambios conceptuales. Y después pensaba, bueno, desde la escuela, siempre pensando desde la escuela, desde la formación académica, justamente esto. O sea, muchas veces en lo académico vamos cambiando y vamos actualizando programas, conceptos, bibliografías, pero se corre con el peligro de quedar en lo teórico cuando no podemos aportar la práctica suficiente para que el estudiante lo incorpore. Entonces nos hemos encontrado con que conceptualmente son brillantes, pero en la práctica hacen otra cosa porque no lo tienen vivenciado. Entonces hay una contradicción entre lo que decimos y lo que después se puede ejecutar. Y lo que a veces me preocupa es que no se dan cuenta que está esa incongruencia. Entonces pienso que el gran desafío que tenemos ahora y próximo a un cambio curricular y ahora que estamos trabajando con los nuevos estándares, porque bueno, la licenciatura entra en el artículo 43, vamos a hacer una carrera, somos carrera de riesgo. Bueno, todo esto que vamos a tener que reformular, creo que viene de la mano con repensar esa integración que tiene que haber entre la teoría y la práctica. Porque digo, no podemos seguir formando profesionales que no tengan la experiencia de un trabajo intersectorial intersectorial y de equipo interdisciplinario, ¿no? Digo, ¿cómo piensan el juego si no jugamos? Es muy difícil. Hay personas que han dejado de jugar a los 7 años. Entonces, ¿cómo se involucran en el juego de vuelta con un niño? Y quizás es muy difícil solamente pensarlo. Entonces, bueno, me parece que viene algo que ya se abre y que ya se está dando y que se tiene que transformar, pero creo que hay que ir, me parece a mí, por ese camino que ustedes mencionan, esto de la acción, de la práctica, del planteo, pero del planteo concreto en el poder hacer. Bueno, eso. Después pensé otras cosas más, pero me quedo con eso que es lo que realmente a mí en lo personal me preocupa. Me preocupa porque uno dice, bueno, ¿qué concepto de salud estamos manejando para que no nos podamos correr de un escritorio cuando trabajamos con un niño o una niña? Y el concepto vos lo revisás y hay un montón de conceptos y son re amplios. Ahora, ese concepto no está incorporado porque hacen otra cosa. Bueno. En el juego pasa lo mismo. Exacto. Cuando nosotros trabajamos con los profesionales que se suman al equipo y el equipo se conforma, este equipo interdisciplinario en este proyecto en la municipalidad, y el equipo está muy interesado y atravesamos todo un tiempo de formación del equipo, o sea, nos damos el tiempo de formarnos como equipo, nos conocemos como personas, discutimos bibliografía, ponemos a cuentas consideraciones disciplinares y consideraciones grupales, y cuando el dispositivo de juego se tiene que armar,
el profesional se empieza a quedar afuera. El médico dice, pero tengo que jugar. El enfermero dice, pero ¿cómo? ¿Era a través del juego que lo íbamos a hacer? Sí, lo discutimos 4 meses. O sea, nos formamos durante 4 meses, no al modo de formación disciplinar, sino al modo de conformación de equipo, y hablamos que el dispositivo a poner en juego para la comunidad era un dispositivo de juego, que involucra a ese cuidador primario y a ese niño. Y yo voy a estar afuera del juego. ¿Qué los voy a hacer jugar? Les voy a dar una instrucción de cómo jugar. Digamos, y ahí empieza todo un replanteo de, bueno, hay que poner el cuerpo, hay que tirarse al piso, hay que jugar. Porque si no jugamos, si no nos jugamos en ese espacio, es muy difícil que algo de eso ocurra. Es muy difícil esa transformación a la que queremos llegar con esas familias o con esa comunidad. No sé si me explico. Sí, eso también pienso que viene acompañado de algo que vemos en psicomotricidad, pero bueno, tenemos también un cuatrimestre de psicomotricidad. ¿Qué concepto de cuerpo tenemos? Porque nosotros tenemos los cuerpos escindidos. Nos pasan los talleres, muchas veces de danza, de expresión, que la gente no puede, los primeros 15 minutos, les cuesta mucho cruzar esa línea para poder soltarse y dejar que el juego o que la danza se desarrolle. Entonces, tenemos una cuestión cultural que viene dada por estos conceptos que se han quedado estancos en la práctica y que creo que vamos a tener que atravesar si queremos ir hacia ese lugar que ya las mismas infancias lo están proponiendo. Ya no hay lugar para no correrse de lo estancado. Hay que ver el impacto que tiene eso, porque el impacto de un profesional o de un estudiante que atraviesa una formación de ese tipo, el impacto cuando llega al trabajo con ese niño o con esa familia en la forma de abordaje que ese profesional decida en el consultorio o en un equipo interdisciplinario, es completamente distinta. Y además lo que en el trabajo, en los dispositivos de juego, cómo la comunidad le devuelve a ese profesional, el vínculo que se construye y el intercambio, que algo de esto Yani también lo mencionaba antes, ese intercambio que se construye, los mismos médicos muchas veces referencian, ahora atiendo distinto en el consultorio, ya no atiendo, ya no me pongo de este lado, o sea, cambios hasta en la forma de la asistencia habitual. Ese impacto es doble, es el impacto a la comunidad, a esa díada, a ese niño, a ese cuidador primario, pero lo que devuelve es el impacto en la práctica profesional. Y esto que vos nombrás a un país... sí, Yani. No, en colación a lo que venían diciendo, esto que ustedes están mencionando, digamos, viene a colación de lo que decíamos antes en relación a la participación social, ¿no? Estas barreras que dice Mario Rovere que hemos ido poniendo, ¿no? Históricamente entre la población y nosotros, como profesionales de la salud, en donde somos los que supuestamente tenemos el saber, y que tiene que ver con la historia de las ciencias médicas en general. Y les quería decir, bueno, esto tampoco es exclusivo, digamos, al terreno de la fonoaudiología. Yo en el campo, siendo docente también en psicología, también lo veo. No es algo restrictivo en la fonoaudiología, al menos, digamos. Todavía nos cuesta a todos aquellos profesionales, ¿no?, del ámbito de la salud, tomar esto que vos decís, aprender de tomar con H, ¿no? El aprender con H, en el sentido de tomar estos constructos teóricos y ponerlos a jugar en la práctica. Todavía hay muchas barreras que tenemos que ir deconstruyendo los mismos profesionales para dejar, ¿no?, y para ponernos a un mismo nivel frente a los usuarios del sistema, cosa que cuesta muchísimo. Y por lo general uno va con programas, con proyectos muy armados,
y que cuando se encuentra con el campo, se da cuenta que eso que nosotros proponemos en realidad no es lo que esta comunidad necesita, ¿no? Con lo cual implica, bueno, un muy buen manejo de la frustración, porque también algo que hay que decir es que no es fácil trabajar en promoción y prevención, porque, bueno, a veces nosotros esperamos una convocatoria así, hicimos todo, la folletería, el aviso, le mandamos a los chicos en el cuadernito, en el jardín, que lleven a sus casas, que sus papás y sus mamás se enteren. Llega el momento y, bueno, y somos tres familias. Entonces, digamos, es muy difícil sostener estos espacios, es muy difícil tramitar, ¿no?, la frustración de las grandes convocatorias, pero algo, digamos, lo que hemos, en mi experiencia, lo que yo he ido aprendiendo con mi equipo es también a aprender a tramitar esa frustración y de ir generando espacios de resistencia, ¿no? Y espacios en donde la comunidad sepa que nosotros estamos allí. Entonces, de alguna manera, esto se va multiplicando, se va enriqueciendo, va modificándose, aparecen otras cuestiones. Tenemos que estar como abiertos al cambio de la contingencia, de alguna manera, porque en realidad, y esto viene a colación a lo que decíamos antes, esto de ser flexibles. No existen los modelos únicos, los modelos válidos para todas las circunstancias. Lo que sí yo siempre creo que esto tiene que estar fuertemente basado en cuestiones, en concepciones teóricas, porque si no terminamos haciendo un cómo sí, terminamos haciendo cuestiones o proponiendo instancias que desde lo conceptual no sabemos por qué los proponemos. Entonces, para mí, hay que trabajar en una articulación de ambos aspectos, pero también hasta el momento en donde uno no se encuentra con la experiencia in situ, digamos, hay algo de eso que no se puede jugar en el plano de lo teórico, ¿no? Que tiene que ver con el mismo devenir de la clínica, que es siempre singular, aún pensando en una clínica en un ámbito comunitario. Nunca se da del mismo modo, nunca el encuentro es igual. Yo creo que mucho también tiene que ver con esto, de salir de estos, digamos, de estas concepciones que todavía preexisten en lo que tiene que ver con la atención de la salud, en donde podemos diagnosticar a todos los niños, ¿no?, bajo un mismo rótulo, en donde podemos dar las mismas recetas, los mismos tratamientos para esos rótulos establecidos en determinadas perturbaciones, patologías y trastornos, y aún mismo si lo pensamos en cuestiones más del orden de lo preventivo y la promoción de la salud, es que no voy a ir con el mismo programa, el mismo proyecto, y va a ser válido para todas las ocasiones, para todas las poblaciones, aún estemos hablando de niños y niñas. Esto no es así, y yo creo que esto es lo primero que tenemos que saber, ¿no? Creo que desde ese lugar ¿Cómo, Caro? No, que creo que desde ese lugar, desde el lado docente, sí nos cabe una responsabilidad muy grande de que estas transformaciones tan importantes que vos estás mencionando ocurran desde la gestación. Es más, desde los primeros años que los estudiantes empiezan a cursar la licenciatura en fonoaudiología, debería haber este tipo de prácticas, ¿sí? Porque si no estamos en la misma. Recién cuando salimos a la vida fonoaudiológica, recién ahí se pone en juego. Y ahí hacemos nuestras propias búsquedas, hacemos nuestros propios recorridos, investigamos por cuando está el momento para que eso ocurra. Después uno elegirá si me quiero dedicar al trabajo interdisciplinario, si el trabajo interdisciplinario me va a constituir o no en mi forma de hacer fonoaudiología. Pero me parece importante que rescatemos eso, porque acá hay estudiantes y hay docentes, somos docentes las que estamos, más en instancias de este cambio curricular prontamente a ocurrir. Sí, yo creo, Caro, que ese es el mayor desafío que tenemos, porque siento que nuestra licenciatura, nuestra carrera, es muy fuerte en cuestiones teóricas. De hecho, siempre fuimos a la cabeza a nivel país, la licenciatura en Rosario.
y siempre fuimos innovadoras y siempre tuvimos reconocimientos de las otras escuelas, pero me parece que es el momento de que realmente se geste esto de que la práctica acompañe la teoría, porque no se puede hacer la práctica en el 6º año cuando atravesamos todo, o sea, en el 6º año digo, después de recibidas. Sí, es un aprendizaje que justamente es práctico y tiene que ser vivido. Es como, a ver, uno piensa una cosa simple. Vos te pueden decir, bueno, para aprender a andar en bicicleta tenés que subirte, poner los pies en los pedales, darte un envión. Pero hasta que vos no te subiste a la bicicleta, no sabés lo que es el equilibrio y no sabés lo que es andar. Entonces, ¿cuántas cosas hay que se pueden dar desde el primer año? Que bueno, justamente involucra lo conceptual. Que nos recibimos pensando que hacer prevención es armar un folleto. No, esa idea hay que desterrarla, porque hoy nos encontramos con una pandemia y las fonoaudiólogas nos dicen, no sabía qué hacer en el centro de salud. No va eso. Hay que sacarlo de la mente, no sacarlo, pero digo, a ver, transformarlo. Gente de salud, después sos fonoaudióloga. Entonces, bueno, está todo eso, ¿no? Es decir, a ver, lo conceptual tiene que ser vivenciado, porque si no, nos corre el tiempo y queda en la nada. Así que bueno, eso es, tenemos que construirlo entre todas y bueno, es un desafío que ya lo tenemos, ya. Así que bueno, no quiero, no sé si alguien más quiere hacer alguna intervención, creo que había ahí sí, hay algunos comentarios y bueno, agregar que estos espacios también son importantes desde la Escuela de Fonoaudiología para estudiantes y docentes y para repensar la promoción, la prevención. Bien, Andrea, bueno, hace un agradecimiento, dice excelente charla, cuánto trabajo para realizar, soy de la provincia de Buenos Aires y aún lo tradicional de la disciplina encasilla los saberes y nuestro trabajo. Todavía no se trabaja interdisciplinariamente, sino multidisciplinariamente. Después, bueno, Fer dice muy interesante, necesarios y valiosos aportes, gracias. Silvana Molina dice ampliar la mirada, la actuación disciplinar, enriquecedora charla, gracias a ustedes. Anabela comenta que le pareció muy linda la charla y que hay mucho para repensar desde la práctica profesional y como dijeron, de romper patrones aprendidos, poner el cuerpo, de animarse a más y qué importante que lo consigan desde la formación, teóricamente de excelencia y la práctica como hemos podido, que las nuevas generaciones lo logren. Viviana dice que hay coincidencias de miradas y preocupaciones, que en la formación está la clave. Diana aporta que le pareció muy interesante, gracias por todo lo compartido. Y Flor Crespi, súper interesante, gracias por más encuentros. Bueno, gracias por los comentarios. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguna quiere hacer alguna pregunta en particular, de algo de lo que estuvimos conversando, de quienes nos están escuchando. Bibliografía, escribe Andrea. Bueno, mucho. Podemos compartirla, podemos escribir y compartirla, no sé si hay alguna forma de hacerla llegar. Mucha. Todo lo que tenga que ver con salud pública, yo me animo a más, además de me animo a que se lea un poco, que lean a Graciela Montes, que se abra un poco más allá de lo convencional, digamos, por supuesto, Mario Robert es un representante muy valioso de la salud pública, estudioso de la salud pública, por supuesto,
pero bueno, por ahí me animaría a otras lecturas también. Podemos hacer, Yani, Sí, porque ahí bueno, se me van ocurriendo algunos, pero bueno. todo aquel autor, aquella autora que hable de las infancias, que hay muchas. Bueno, ahora se me ocurre también Silvia Bleichmar, que habla de las familias. Bueno, ustedes vieron que ahí en la ley puntualiza esto de la importancia del rol de la familia. Bueno, de pensar también que las familias hoy en día no son las familias tradicionales, la familia tipo, la mamá y el papá y los chiquitos, ¿no? Sino que se han ido modificando. Entonces, la importancia en torno a lo que ella plantea de preservar, ¿no? Esta diferencia intergeneracional que de alguna manera va a asegurar esta situación de cuidado frente a los niños y a las niñas. Se me ocurre mencionarles esto, por supuesto, desde el campo de la salud pública. Bueno, para mí, ante todo, ¿no? Yo pongo mucho el eje, me parece que el marco normativo de la ley, que ustedes la puedan leer, bueno, de última, yo siempre, ¿no? Siempre hago hincapié en la ley porque me parece que da un encuadre de trabajo que nos es muy válido en el trabajo con las niñas y las niñas, valga la redundancia. Entonces les recomendaría que si no la conocen, la lean. Les recomendaría, por supuesto, como dijo Caro, Mario Rovere, sobre todo en lo que tiene que ver con la atención primaria de la salud, que digamos, quienes trabajamos en el sector salud desde el primer nivel de atención, bueno, acá hay gente de la provincia de Buenos Aires, pero digamos, en lo que se entiende con esta cuestión de lo más cercano en cuanto al ingreso al sistema, ¿no? Que está planteado en la figura de los centros de salud como un primer nivel de atención. Bueno, Mario Robert hace toda una descripción acerca de lo que es la atención primaria de la salud, los componentes estratégicos, ¿no? Que de alguna manera la enmarcan y que para nosotros sigue siendo, ¿no? Quienes trabajamos en salud pública y quienes tenemos que ver con la formación de profesionales en torno a la salud pública, bueno, sigue muy vigente porque de alguna manera es una estrategia que nos permite el logro o seguir viendo el logro de lo que es la defensa del derecho a la salud. Entonces esa es una lectura desde Mario súper recomendable. Ay, perdón. Sí, no, dale. No, las invitaría a conocer las políticas públicas de abordaje que tienen otros países, ¿sí? Que tiene Colombia, esta que mencionamos antes, buscar el buen comienzo. Es muy interesante leer las propuestas. Chile crece contigo también. Uruguay crece contigo, que si bien es una adaptación del modelo chileno, también es muy interesante conocer. Hay una, que al final no llegamos a hablar mucho de esto, hay una política pública que se llama Buenas Oportunidades, o parecido, de Uruguay, que también amplían la mirada en cuanto a la atención interdisciplinaria e intersectorial, y amplían la mirada de la labor fonoaudiológica también, de la labor respecto del lenguaje, de la comunicación, que es re interesante de poder pispear para nutrirnos, para ampliar nuestra mirada principalmente. Bueno, muchos mensajes de agradecimiento, lindos mensajes para ustedes. Gracias por participar. No hay ninguna otra consulta o comentario. Vamos culminando el encuentro. Bueno, volvemos a agradecer a todas las que estuvieron presentes, a todas las que se sintieron convocadas con el tópico de las infancias, que bueno, particularmente a nosotras nos interpela muchísimo, y ellos son los sujetos por los cuales nosotras pensamos nuestras intervenciones en la clínica y nuestras intervenciones en la docencia, tratando de generar estos paulatinos cambios necesarios
para siempre, siempre defender los derechos de nuestros niños y nuestras niñas. Así que agradecerles a quienes participaron y agradecerles, bueno, a Luciana por poder hacer también llevar a cabo también esta coordinación y bueno, por supuesto, a Caro, a las chicas, a la dirección por la convocatoria, por pensar que tengamos algo oportuno para decir en relación a esta temática. Lo dijiste hermoso. Sí. Así que muchas gracias. Muy Bueno. de mi amiga, lo dijo muy bien. Bueno, gracias chicas por estar hoy. La verdad es que estábamos tan contentas de abrir este espacio y bueno, por estar en la escuela, por ocuparse del derecho de las infancias y por hacerlo de una manera apasionada, por lo menos eso es lo que siempre transmitieron. Así que bueno, muchísimas gracias desde la escuela y seguramente estaremos ahí abriendo nuevos caminos. Bueno, buenísimo. Que así sea. Un saludo grande. Un saludo grande para todas. Gracias, un placer. Igual. Gracias, hasta luego. Bueno.